Damos gracias a Dios porque estamos aquí, porque podemos estar aquí. También saludamos a la visita, a todos los que nos visitan en el día de hoy. Los saludamos en el amor de Cristo y esperamos que cuando se vayan no se vayan como llegaron, sino que se vayan bendecidos y llenos del amor de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy vamos a predicar algo sencillo. La palabra de Dios es sencilla pero poderosa, porque lo sencillo no quita el poder que tiene la palabra de Dios. Así que le invito a que me acompañen a orar antes de dar inicio para continuar con nuestra prédica. Amén. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Oh Dios, te damos gracias, Padre, porque siendo siervos inútiles, tú permites, Padre, que podamos predicar tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que no mire nuestra condición de pecadores, que limpie nuestros corazones, que perdone nuestros pecados, Padre Santo, y que tú permita, Padre, que esta palabra que vamos a traer en el día de hoy, en tu nombre, pueda producir cambios y puedas ayudarnos a ser personas diferentes en la vida. Te pedimos que tú abras el entendimiento de las personas aquí presentes y de todo aquello que lleguen a este lugar, que abra mi entendimiento también y que nos permita, oh Dios, entender esta palabra sencilla, como hablamos, pero poderosa, y que nos ayude a nuestro crecimiento y que podamos llegar cada vez y cada vez más a la estatura del varón perfecto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Y les invito a buscar en su Biblia. Los que no tengan Biblia lo pueden leer aquí en la pantalla porque lo proyectamos. Vamos a leer ahí a Lucas, en el libro de Lucas, vamos a leer los versículos del 30 al 36. San Lucas, los versículos del 30. Capítulo 10. San Lucas, capítulo 10, versículo del 30 al 36. Lucas capítulo 10. Amén, lo tenemos. Dice la palabra de Dios así. San Lucas capítulo 10, verso del 30 al 36. Hay un abanico aquí que me está respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote y por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole
en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice, al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y cuando... Vamos a leerlo aquí. Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria a Dios por su santa palabra. Vamos a predicar hoy bajo el tema un samaritano contemporáneo, ¿verdad? Y la lectura dice el buen samaritano, donde empieza realmente ese texto del samaritano, que es en el versículo 25. Y este pasaje no se trata de cómo ser salvo. Este pasaje, para introducir, no se trata de cómo ser salvo, sino de revelarle a este hombre cuál es su verdadera actitud y cuál era su problema de él, al que estaba aquí hablando con Jesús, uno de los intérpretes de la ley. Y dice la palabra de Dios así en el versículo 25, para que podamos entender la parábola, la parte que leímos ahorita. Vamos entonces a tomarlo de ahí, desde el versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar a Jesús, ¿no verdad? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es una pregunta que cualquiera de nosotros como persona, como cristiano, debería también hacerse. Uno se la puede hacer. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pastor, dígame, ¿haciendo qué cosa yo heredaré la vida eterna? Porque el pastor le va a instruir, el maestro le va a instruir. Esta palabra se la preguntó el escriba, el intérprete de la ley, a Jesús. Pero Jesús, esa preguntita ahí se me parece también a la del joven rico, que le preguntó a Jesús también, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, para ser salvo? Y Jesús lo refirió allá a los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, y una serie de cosas que le digo ahí también. O sea, fíjense que esta pregunta también del buen samaritano es prácticamente la misma pregunta ahí. Ahora, el intérprete lo que quería era probar a Jesús en público. Le hizo esa pregunta para probarlo en público. Quería poner a Jesús entre la espada y la pared. Hay una pregunta para ver qué es lo que me va a responder, porque el intérprete de la ley sabía lo que él tenía que hacer para ser salvo. Él sabía claramente, pero él quería poner a Jesús entre la espada y la pared, como le dije. Él quería traer a Jesús también a su terreno, al terreno de él. Pero Jesús sabía lo que él estaba pensando y sabía la intención de su pregunta. ¿Qué era lo que él quería con esa pregunta? Como que quería hacerlo quedar en ridículo ahí, delante de la gente. Pero tan sencillo como esto, Jesús se dejó llevar a su terreno. Jesús se dejó llevar a su terreno para en su propio terreno darle ahí su tablazo. Jesús lo dejó tranquilito. Así que yo su pregunta, llévame a tu terreno. Sí, se detuvo tranquilito. Y en su propio terreno, entonces, vamos a ver cómo Jesús le da su tablazo a él en su terreno.
vamos a ver que dice, el terreno, él lo quería llevar al terreno de la filosofía. Usted sabe que hay mucha gente filósofo y que le gusta estarle sacando punta al lápiz, y para todo tiene que estarle tirando, ya usted sabe, cálculo y cosas raras y teorías raras, al camino de la ley, del legalismo. La ley es buena, pero el legalismo no es bueno. El legalismo no es bueno. Así que cuando usted cumple la ley, usted está bien. Ahora, si usted entra al legalismo, usted está mal. Eso, pero está bien. Jesús lo dejó tranquilito y se fue ahí. Entonces, el intérprete conocía a Jesús, y Jesús conocía todo lo que él quería. Entonces, Jesús le hace esta pregunta, porque sabe, la palabra de Dios sabe que Jesús conoce lo que tú tienes en tu corazón antes de que tú lo pienses. Eso lo sabe Dios. Antes de que tú lo pienses, lo vaya a decir, ya Él sabe lo que tú vas a decir. Amén, y gloria a Dios por eso. Entonces Jesús le dijo, acuérdense de la pregunta, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dice que está escrito en la ley, como leyes. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que Él conoce lo que está escrito en la ley. Jesús le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? En la ley como leyes. Aquí, ¿cuáles eran los requisitos de la ley? Antes de yo seguir la otra parte del otro versículo. ¿Cuáles eran los requisitos de la ley? Veamos ahí en Levítico, capítulo 19, verso 18, parte de lo que se leyó en la primera lectura ahorita. Dice Levítico 19, verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, o sea, los hijos del pueblo de Dios y del pueblo donde ellos están, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién lo sella eso? Dice la palabra ahí, yo Jehová. Lo firma Dios ahí eso. No, lo voy a repetir, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién firma? Yo Jehová. Ahí vemos eso. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, fíjense lo que dice también en otro libro de la Biblia: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque también tú vas a amar al prójimo, pero amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de todo tu corazón y con toda tu fuerza. Si no amas a Dios, no hay nada. Tú no puedes amar al prójimo si no amas a Dios. Entonces continuamos con la lectura de Lucas 10 y vamos al versículo 27. Dice, aquel respondiendo dijo, la pregunta fue, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vuelve y se repite en otra cita, en otra parte de la palabra. Y él le dijo, bien has respondido, le dice Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirá. Haz esto y vivirá. Pero ¿qué significa haz esto y vivirá? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a ver Levítico 18:5. Dice Levítico 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis mandamientos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre sus estatutos y sus ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Y quién lo firma nuevamente? Yo Jehová. Lo firma Jehová Dios. Amén. Ezequiel 20:11. Escúcheme, esto no es un estudio bíblico, pero tengo que mencionarle donde está la palabra. O sea, ¿por qué
esto es muy importante, lo del prójimo, lo de amar al prójimo y lo de amar a Dios. Esto es sencillo, pero muy importante. Dice Ezequiel 20:11, dice: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que lo cumple vivirá. O sea, si nosotros queremos tener vida eterna, nosotros tenemos que cumplir los estatutos y la ley de Dios, porque en muchas partes lo dice: si lo cumple, tú vivirás. Amén. Ahora, ¿para qué me sirve la ley? Uno puede preguntarse, ¿para qué me sirve la ley? No, me salvo yo porque guardo la ley por sí sola, por yo guardar los mandamientos, la ley, las cosas así por sí sola. Mucha gente, ustedes han escuchado, que dice: no, yo soy un hombre bueno, yo no maltrato a nadie, yo no hago mal a nadie, yo ayudo, yo coopero cuando hay que cooperar, yo soy una gente, yo no bebo ron, yo no ando en discoteca, yo estoy tranquilito en mi casa, yo no fumo droga y eso. Y él entiende que está cumpliendo la ley porque no está matando, no está ayudando, está haciendo lo que podríamos llamar buenas obras, está haciendo. Ahora bien, él mismo dijo, Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo primero. ¿Qué fue lo primero que dijo? Si guardad mis mandamientos, me amáis. No lo digo así, no, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero tú tienes que amar a Dios y luego guardar sus mandamientos. O sea, primero amas a Dios y luego cumple la ley. No, por eso decía ahorita que si puede la ley por sí sola, o sea, yo hacer cosas y esto, bueno, yo no tengo que ir a la iglesia porque yo no mato a nadie, no. Dice eso, que primero ámalo a Él y luego tú guardas sus mandamientos. Y eso es cumplir la ley. Primero amar a Dios y luego cumplir los mandamientos, porque Dios es el que pone en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses, por si acaso lo quieren leer, Filipenses 2:13. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y seguimos con Lucas, con el capítulo de Lucas, allá, Lucas 10. Dice: pero él, queriendo justificarse, el intérprete de la ley, queriendo justificarse, porque le hizo esa pregunta a Jesús y Jesús lo mandó a que qué dice la ley, ya ustedes saben, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él quiso que Jesús le dijera que quién es su prójimo, y él lo sabía, quién era su prójimo. Entonces dice, este es un texto aquí hermoso, vamos a ver que este es un texto hermoso para lo que el Señor Jesús quería transmitirle a esa persona que estaba como por hacer quedar al Señor en ridículo. Quería enseñarle, para lo que él quería enseñarle a este hombre, o sea, que no se trata de solo ser bueno, no se trata de seguir las reglas, de ir a la iglesia, de cumplir con ciertas cosas, de no matar, no robar, yo no bebo ron, yo ayudo y de vez en cuando voy o no voy nunca. No se trata de eso, pero si la sigue, no importa. Lo que importa aquí es que es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Esta persona conocía la ley, seguía la ley, pero en su corazón había algo diferente. Había algo diferente y en verdad, ¿quiénes somos en lo profundo, en nuestro corazón? ¿Quiénes somos en verdad? Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. ¿Qué nosotros somos realmente en nuestro corazón? No lo que estamos transmitiendo hacia afuera. En la escuela de los escribas, los rabinos se pasaban, ya ustedes saben, horas y horas discutiendo el tema de quién es mi prójimo. Ellos se pasaban muchísimas horas discutiendo quién era su prójimo.
Ya ustedes saben. Ahora, ahí se le enseñaba a ellos en las escuelas de los rabinos, los judíos, que su prójimo era aquel que era recto, que era justo, que era consagrado. Si por ejemplo hablamos de la iglesia, bueno, tu prójimo, por poner un ejemplo, no necesariamente, pero traerlo eso aquí a un ejemplo palpable, tu prójimo es, mira, el hermano o la hermana que viene aquí siempre a la iglesia, la que da diezmos y ofrenda, el hermano que adora, el que toca, el que viene, el que predica, el que hace, el que tú lo ves aquí todos los días. Ese es tu prójimo. O sea, eso es lo que le enseñaban los judíos a los otros de ellos, a los otros judíos. Para ellos, el prójimo era aquel que estaba bien. Ahora, todo aquel que no estaba bien, todo aquel que era también quizá pobre, que era una gente, un mendigo, que era una gente de la calle, que no conocía de Dios, bueno, para ellos ese no era su prójimo. Y lo basaban en la palabra. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra, que lo que él lo va buscando ahí en Salmo 139, es solamente una parte de la palabra donde ellos se basaban para no buscar otras cosas. Entonces, otra cosa que ellos le enseñaban a los judíos, ustedes lo han escuchado, ustedes que son cristianos, y quizá algunos otros no, pero que ustedes saben que yo les enseñaba que los judíos, por ejemplo, no se ligaban con samaritanos y se odiaban, y un judío con un samaritano, bueno, ahí está el tema de cuando Jesús fue al pozo y que vino una mujer a buscar agua, bueno, y ella misma ahí también lo dice, bueno, judío y samaritano no se hablan, no se tratan, esa gente se odian, se maltratan. Vamos a ver qué dice el Salmo 139 y vamos a ver los versos 21 y 22. En esto ellos se basaban en la Biblia para hacer cosas, y vamos a ver ahí una parte de la Biblia, dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Oye, a lo que no cumplían con la palabra de Dios, a los que no conocían de Dios, a los que aborrecían a Dios, a esa gente que no buscaba a Dios, solamente es una pequeña parte donde lo tenían como enemigo. Ahora yo voy a abrir en la prédica un pequeño espacio interactivo. Antes de seguir, voy a abrir un pequeño espacio interactivo, o sea que ustedes pueden hablar y dar su opinión en este momento sobre esa palabra. Le explico para que me puedan dar la respuesta, si la tienen. Y cualquiera, no importa que sea de los de la iglesia o de los invitados. O sea, aquí estamos hablando que los judíos le enseñaban a su gente a odiar y a aborrecer y a no tratarse con otra gente que no tuviera el nivel de ellos, que no fueran rabinos, que no fueran gente religiosa, gente que va a la iglesia, y lo están sustentando con la palabra de Dios, porque eso está ahí en la palabra de Dios, Salmo 139, versículos 21 y 22, y también habla otras cosas en los otros versículos también. Entonces, yo quiero saber si alguno tiene una opinión de esa base, o por lo menos ese sustento de ello, de odiar a otro, aborrecerlo y no amarlo, o no ser que esos no son sus prójimos, porque esos no aman a Dios. ¿Quién se anima a darme una respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de Jesús? Dígame usted, hermana Elizabeth. Yo entiendo que en ese tiempo el salmista sentía el amor tan grande por el Señor, que él entendía que aborreciendo a los que no amaban al Señor, él estaba más cerca de Dios. Pero pasa algo, en ese momento todavía nuestro Dios no había mandado al Señor Jesucristo, que abolió todo esto. Dijo, ok, antes era otro, no, antes tú odiabas que no
respuesta. Otro, cierro allá. Y también se aplica ahora, después de la muerte de Cristo, ese verso se aplica a lo que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Amén. Buena respuesta también, hermano Yuska. Yo tengo una historia con este mismo salmo. Yo antes de convertirme, yo me invitaban en muchas iglesias, yo he ido. Y sin ser religioso, ni algunas sectas saben que es lo que tienen la llave de la salvación. Si no son de ellos, no va a salvar. Y yo creo que ahí viene esa parte. Yo creo que todavía, aunque Cristo hizo ese esfuerzo, se dio en sí mismo para salvarnos, se lo entiende en esa parte. Creen que el que no es de ellos, ellos tienen que aborrecerlo. Aún hoy en día, cristianos, gente que conocen al Señor, sigue aborreciendo a su gloria. Por cierto. Entonces yo he sido más o menos víctima de eso. Un momento que el Señor me libre de todo eso, porque estoy bajo su sangre, decía que yo no iba a la iglesia por uno de esos casos, a ver que a lo mejor el comportamiento, pero el Señor me enseñó, me tengo que justificar, tengo que buscar a Él. Pero eso es muy fuerte. Hoy en día hay sectas, hay iglesias que son iglesias poderosas y aborrecen a su prójimo porque no son de Él, porque no aceptan tal mandamiento o tal cosa, sino el Señor lo ha asumido. Excelente, tremenda también respuesta. Hermana. Hablando de lo que dice el hermano, tiene bien entendido que hay sectas religiosas o iglesias que son sustentadas, mal interpretadas por versículos bíblicos, o sea, se sustentan por versículos bíblicos mal interpretados. La persona que no tiene conocimiento ni capacidad para interpretar la palabra del Señor se sustentan en bases bíblicas supuestamente mal distorsionadas para poder sustentar su religión y manipular hacia el creyente. Amén, amén. Bien, vamos a cerrarlo ahí. Excelente respuesta, todas muy buenas. Y por eso quise abrir el espacio interactivo, pero la verdad es que pastor se puede poner otra gente aquí. Esa gente sabe Biblia también, amén. Vamos a ver entonces cuál fue la actitud acerca de esto a la luz de Jesús. O sea, cuál era la respuesta de Jesús acerca de esto. Y para ello, Eric, vamos a buscar a Lucas y vamos a leer ahí del capítulo, en el capítulo 6, los versículos del 27 al 36. Rápidamente, Lucas capítulo 6, y vamos a ir leyendo los versículos 27 al 36, no tienen que buscarlo. Dice la palabra así, ya esto a la luz de Jesús, Jesús ya aquí en la tierra. ¿Qué dice Jesús de esto? Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, a los que estaban oyendo, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnien. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haced bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y oigan lo que dicen estos últimos dos versículos. Amad pues a vuestros enemigos
y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Eso lo pueden encontrar también en Mateo 44 en adelante. Fíjense lo que dijo Jesús ahí, tremenda palabra. Y ustedes, lo que ustedes opinaron, encajaron perfectamente en lo que se dice ahí. Entonces, tengo una pregunta. Ajá. Entonces, los cristianos no pueden ser prestamistas. O sea, si yo soy prestamista y le presto a una persona, ¿no le puedo cobrar con interés? No, claro que sí, eso es un negocio, ¿cierto? La palabra lo que dice, Hay que saber hasta qué. exacto, la palabra lo que dice, Porque no abusar, ¿sabes? exactamente, la palabra lo que dice es que tú no seas usurera. ¿Qué es ser usurero? Por ejemplo, el siervo, y para explicarte, el siervo vamos a decir que va a comprar un motor y me dice, siervo, yo necesito 50,000 pesos para yo comprar ese motor. Y yo le digo, así siervo, yo le voy a prestar los 50,000. Quizás el banco tiene un interés a un 16, un 17, y yo a él le estoy cobrando a un 70, a un 60, a un 80%. Le estoy, como dicen en el argot popular, sacando la hiel por la boca a él. Entonces, lo que la palabra te dice es que tú no le saques la hiel por la boca al otro. O sea, tú puedes prestar, porque eso es una forma de negocio. El Señor Jesús le dejó, y en la palabra está, le dejó a uno 5, a otro 2, a otro una moneda, y se fue, y cuando regresó vino a ver cuál era el rendimiento de ese negocio. ¿Cómo lo iban a usar? Él no le dijo, no lo preste, no haga esto, no haga lo otro, no haga aquello, negocia con ellos. Ellos podían prestar, podían hacer, comprar, vender, hacer todo cuanto negocio pudieran con ese dinero. Ahora bien, dentro de lo que es lo justo, dentro de lo que es lo justo, tú no puedes sacarle el ayer al otro. Así que, hermana, si usted tenía en plan de prestar, no se limite. Lo único que le digo es que tenga mucho cuidado, porque es un negocio muy delicado y le pueden dar su palo. Sí. Entonces, siguiendo, dice, respondiendo Jesús dijo, ahí estamos en el 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Este era Jericó a Jerusalén estaba como a una distancia de más o menos en ese entonces como de 27 kilómetros. No es que se ha reducido la distancia, se han acortado los caminos, quizás porque han cogido otra vía. Ahora yo lo busqué en internet, no porque yo fui allá a Jerusalén, yo lo busqué en internet y anda por 25 y pico de kilómetros. Quizás hay otras rutas, había diferentes rutas para llegar a Jericó, pero la ruta que llevaba esa persona era más o menos como de 27 kilómetros de Jerusalén a Jericó. Pero había también, dice que venía bajando, había también como 1 kilómetro más o menos de bajada, quizás 1 kilómetro y algo de camino bajando. Eran caminos escabrosos, caminos donde habían cuevas, curvas, solitarios. Eso es como usted ir de la Máximo Gómez al kilómetro 22 de la autopista Duarte. Eso es por ahí, cerca donde está el parque industrial, por allá. O sea, para que ustedes sepan la distancia o se puedan ubicar. De aquí a Boca Chica usted irse a pie. Eso era como irse ese camino solitario a pie, y esos ladrones y esos delincuentes
rondaban por esa zona. Entonces, a esa persona andar por ese camino, pues era común que había mucho robo, habían atracos y cosas, y por esa carretera, y sobre todo en la noche, porque era un tramo un poco peligroso. Aconteció que descendió un sacerdote, lo leímos ahorita, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿No era? Pasó de largo. Aquí está un hombre que ofrecía sacrificio en la iglesia, que servía en el templo o tabernáculo en la iglesia. Era muy religioso quizás, y cuando vio a ese hombre medio muerto, despojado de todo, medio desnudo, ahí lo miró, se echó para el otro lado y siguió de largo. Eso no puede pasar a nosotros como cristianos. O sea, ahí estoy hablando de lo que es el prójimo. Nosotros a veces vemos a una persona con necesidad, que no necesariamente es que está medio muerto o esto, pero está en un problema o en una situación, lo vemos y seguimos de largo, a veces no ayudamos. Entonces la palabra nos está poniendo esto, nos trae esta parábola para enseñarnos cómo nosotros debemos ser, que debemos ser un buen samaritano. Entonces, también dice la palabra, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo también. O sea, sabemos que un levita era y es una persona que sirve en el templo, que hace muchos servicios en el templo, y también viéndolo pasó de largo. Este levita también era una persona responsable del tabernáculo y del templo. Y ahora quizás es suponerse, por ejemplo, que el levita o el sacerdote, ustedes saben que antes si uno le ponía la mano a una gente muerta o algo así, pues dijeron, bueno, si este hombre se me muere en el camino, pues yo no voy a poder servir en el templo durante tantos días, porque no era eternamente, sino tenía que hacer un proceso de limpieza. Y quizás pensaron eso, bueno, si le pongo la mano y se me muere este hombre porque lo vieron moribundo, pues yo no voy a poder servir en el templo. Ahora la palabra no nos llama a eso. Debieron de suponerse que como cristianos, como persona, por ejemplo, un sacerdote, imagínate, un levita, que era, no, un levita de ahora es una persona importante, pero antes tenía unos cargos, ya usted sabe, tremendos. Y ha de suponerse que una persona con ese nivel, pues debió preguntar o pasar y ver qué puedo hacer, porque el punto está no en no ayudar, sino qué puedo hacer. O sea, soy un sacerdote, soy una persona de la iglesia, o un hermano, una hermana, ¿en qué yo puedo ayudar? Ustedes van a ver más adelante cómo el samaritano ayudó a esa persona. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido, oigan esta palabra, a misericordia. Fue movido a misericordia. Antes de continuar ahí, quería mencionarle del sacerdote y con relación al sacerdote y al levita, y hacer la comparación con el samaritano, de que Jesús en diferentes partes de la palabra siendo él el mismo Dios en persona, hace algunos servicios. Por ejemplo, Jesús le sanó a un paralítico allá en el tanque de Betesda en el día de reposo. A Jesús no le importó que fuera el día de reposo. Ese paralítico necesita ser sano, para que lo sanó. También Jesús a una persona hidrópico es la persona que se le llena el estómago, la barriga como de agua, de líquido, y se ponen con la barriga grande y se explotan, se mueren porque se asfixian. Jesús también sanó a una persona hidrópica
en el día de reposo. Y le puso varios ejemplos a ellos. Le dice, ven acá, ¿y quién de ustedes, si se le cae un hijo o si se le cae un animal, su animal de trabajo, en un hoyo en el día de reposo, lo va a dejar morir ahí? Porque es el día de reposo y no lo voy a sacar el animal, o no voy a sacar al hijo. Bueno, hoy es el día de reposo, yo lo saco mañana, y cuando va al otro día, cuando viene a ver, está muerto. O sea, Jesús le está mostrando, oye, no importa que sea el día de reposo, no importa que tú vayas para la iglesia, no importa que tú vayas a servir, manda un mensajero. Manda un mensaje. Anteriormente usted tenía que mandar un mensajero y llegaba en un burro, quizá al día siguiente, qué sé yo, a qué hora, en la noche. Pero ahora usted manda un WhatsApp, usted manda un correo, usted llama a alguien, usted tiene mucha facilidad para hacer eso. Y ayude, haz algo. Aquí vamos a ver lo que hizo el samaritano. Él hizo algo. Él no era médico. Ustedes lo vieron ahorita, leyeron la palabra. Él no era médico, pero él, como caminaba por caminos largos y solitarios, andaba solo, andaba siempre con cosas para curar, por si cualquier cosa, utilizó lo que tenía, los recursos que tenía, vino y aceite para limpiar la herida, lo vendó y lo llevó al mesón. Y lo dejó allá en el mesón y lo cuidó al día siguiente, porque al día siguiente seguía para otro lado. Y le dijo a la persona, a alguien allá en el mesón, mira, cuídame ese hombre, y lo que ese hombre le haga falta, yo lo pongo. O sea, él hizo lo que él podía. Yo no soy doctor, pero puedo ayudar con algo. Yo no soy mecánico, pero puedo empujar el carro hasta el taller. Yo no soy guachimán, pero me puedo quedar aquí cuidándote esto, en lo que tú vas y resuelves, y yo te cuido esto. Yo no soy, digamos que, profesor, pero te puedo conseguir una mascota, un libro, orientarte, diciéndote, mire, esa es la mejor escuela, esta es la más económica, esta es la más barata. Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Yo no soy taxista, yo no soy motoconcho, yo no soy, pero te puedo dar una bola y te puedo llevar a un herido, a un enfermo, a una persona que esté mala, que tenga una necesidad. Puedo ayudar de alguna manera. Eso es lo que Dios nos está llamando como el samaritano, como amar al prójimo, como hermanos. Tenemos que darnos la mano. Y dice, y acercándose, dice que el samaritano acercándose, vendó sus heridas, le echó aceite, guaya, le dimos eso. Dice, los otros dos eran personas religiosas y siguieron de largo. Este es un hombre que a quienes los judíos odiaban, porque al samaritano, los judíos odiaban al samaritano, pero él se acercó y no miró si era judío, si era israelí, si era lo que fuera, si era pobre, si era rico, si era blanco, si era negro. Él no miró eso. Él lo que vio que ese hombre tenía una necesidad y fue a ayudarlo. Jesús le pregunta, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le respondió y dijo, el que usó de misericordia. O sea, Dios nos llama a usar misericordia. Con él entonces, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Recuerden la pregunta principal, ¿qué debo yo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, ve y a lo mismo, haz como hizo el prójimo y usa misericordia también. Jesús, mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22, 36 a 40. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Ya casi estoy terminando, no falta mucho, no se me desesperen. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, con este pasaje quisiéramos referirnos, quisiéramos que veamos a este buen samaritano, ¿no, verdad? Con esto que acabo de leer, quisiéramos que veamos a este buen samaritano y nos hiciéramos la siguiente pregunta. Pero no es que me la respondan a mí, que nos la hagamos cada uno de manera particular. ¿Encaja esto conmigo? Esta actitud del buen samaritano encaja conmigo, encaja con cada uno de ustedes, esa actitud del buen samaritano. ¿Es esto lo que haría yo? Ustedes se hacen esa pregunta: ¿es esto lo que haría yo? ¿Es esto lo que harían ustedes viendo una situación de necesidad? En verdad, ¿cómo soy como cristiano cada día? ¿Cómo soy como persona? ¿Cómo soy como cristiano? No solo los domingos, los martes, o al escuchar alguna prédica. O sea, a veces uno va muy cristiano el domingo, muy cristiano el martes, y después de ahí, bye bye barbori, como dicen. Sino, ¿qué clase de samaritano? ¿De qué clase de samaritanos somos nosotros, verdad? Tenemos que ver qué clase de samaritanos que nosotros somos. Tenemos que analizarnos. Estamos en el siglo XXI y nosotros sabemos que hay mucha delincuencia, hay mucho robo, hay mucho más de lo que había en aquellos tiempos, porque ahora, imagínate, tú no puedes salir por ahí por el celular, o tú ves gente atracada, gente que lo tiran de los carros, gente que tú no puedes caminar solo si no vas en grupito, y así sucesivamente. Y pasan muchas cosas, también hay muchas necesidades. Ustedes saben que estos políticos también tienen al pueblo explotado. Miren, hoy un derroche ahí en el Centro Olímpico, Leonel Fernández, un derroche en el Centro Olímpico, y los cuartos, los hospitales, la gente muriéndose, la medicina, sin necesidad, no hay ayuda para el pueblo, pero ahí estamos y seguimos, ¿no, verdad? Entonces, con esto en mente, quisiera que pensáramos en lo que en verdad hizo el buen samaritano, ¿no, verdad? En lo que él hizo en verdad. Es decir, por tratarse de un judío, lo último que quisiera es enredarse con él. Digamos que, por ejemplo, aquí sabemos que hay mucho rechazo a los haitianos, mucho rechazo a la gente de los barrios pobres y de la gente pobre. Entonces, si vemos una gente muy pobre, muy cosa, a veces no queremos ayudar. Si vemos un haitiano que está en necesidad, una gente medio, no queremos ayudarlo. Entonces, que nos analicemos en ese sentido. Y siendo él un samaritano, no le importó eso y le ayudó, porque él no miró etiqueta. Él lo que miró que había una necesidad. Lo primero que hizo el samaritano fue, me imagino que le abrió los ojos, a ver, porque como estaba ahí tirado desmayado, le abrió los ojos y lo miró y vio que estaba más o menos vivo. Y entonces, ya ustedes saben, le lavó las heridas, con vino y aceite, y lo agarró. Yo me imagino el esfuerzo que hizo para montarlo en su cabalgadura, que me imagino que era un burro, porque en ese entonces se usaba mucho el burro o camello. Lo coger una gente moribundo, miren, pesa, y lo montó ahí, lo llevó entonces a la posada. Ahí. Yo me imagino también cómo estaba el corazón de ese samaritano, porque imagínense, usted metido en un lugar medio peligroso, sabiendo que por ahí atracan y hacen de todo. Yo me imagino que el corazón iba a 100 y pico, él ayudando, pero su corazón acelerado, pero aún su corazón estaba acelerado, y eso pues como quiera, él decidió darle su ayuda, porque él vio que este hombre se va a morir si lo dejo aquí, déjame ayudarlo. Y decidió darle su ayuda a él, pero vio
él vio algo diferente. Como un buen samaritano, él vio también algo diferente. Miró que este samaritano necesitaba de él, que este judío necesitaba de él. Vio a alguien en gran necesidad y que podía morir. No se fijó en ninguna condición. ¿Era pobre o rico? No miró eso. Él vio que alguien tenía una necesidad y fue movido a misericordia y ayudó. O sea que nosotros como hermanos, como cristianos, como personas, porque no necesariamente seamos cristianos, si hay una persona que no es cristiano, como persona también tiene que ser un buen samaritano. Ese samaritano vio algo que le habló al corazón. Allí estaba alguien en necesidad, a punto de morir, y él se preguntó: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y viendo al judío, se detuvo y lo miró. Entonces, yo pienso también que el samaritano, el Señor le habló ahí. Él era una persona también de la iglesia. El Señor a él le tocó su corazón. La palabra nos llama que nosotros tengamos misericordia. La misericordia de Dios nosotros debemos tenerla. Y dice la palabra que eternamente debemos estar nosotros llenos de misericordia, porque con la misericordia de Dios nosotros vamos a tolerar, nosotros vamos a ayudar, nosotros vamos a movernos a compasión. Mientras ese corazón estaba impulsando sangre a presión, la misericordia lo movió a él al impulso de compasión, de ayuda a esa persona. Y así tiene que movernos la misericordia a nosotros como cristianos. Este es el mensaje que tenía para el día de hoy, y yo espero que hayamos aprendido algo. Yo sé que los niños a veces desconcentran un poquito a uno, pero también es bueno que ellos estén ahí. A Jesús le encantaba estar con los niños, y por esa etapa pasamos toditos nosotros. Nosotros también molestamos en algún momento, hicimos algo, pero la misericordia de Dios nos ayuda a tolerarlo y a estar bien ahí y a tratar de concentrarnos en eso. Así que damos la gloria a Dios. Esperamos que hayamos recibido alguna enseñanza de su palabra, que nosotros hoy nos vayamos siendo mejores, porque no estoy diciendo que no sean samaritanos, que no seamos samaritanos, mejores samaritanos, que lo vayamos siendo cada uno, que lo apliquemos a nuestra vida, y que nosotros, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros nos movamos, un vecino, una vecina, una persona en el trabajo, en la universidad, en el camino, siempre hay una necesidad, y la palabra de Dios nos llama a tener presente ese don de servicio, de ayuda, de misericordia. Como les decía ahorita, no tienen que ser abogados para resolver un problema, pero pueden ayudar orientando a alguien. Ni médicos, pero pueden ayudar en algo, y pueden aportar, y pueden empujar, pueden hacer lo que sea. En la iglesia, llegamos a la iglesia. ¿Qué haría un buen samaritano aquí si el culto arranca a las 6 de la tarde y no se ha arrancado porque estamos instalando los equipos, porque quizás los equipos desconectados todo porque estamos en nuestra actividad, el piso está sucio, las sillas están desorganizadas? ¿Qué hace un buen samaritano? Encuentra a Eric, encuentra a Yuska o a otros trabajando aquí. El buen samaritano no viene y se sienta ahí en una silla a mirar, no, porque a Yuska que le corresponde organizar, o a Eric le corresponde montar la multimedia o algo. No, va y monta la bocina, le ayuda, le pasa el cable, le busca, conecta el micrófono, organiza la silla, prende los abanicos para que entre aire, agarramos la escoba y barremos. Yo no tengo que ser mujer para barrer, yo agarro la escoba y barro también. O sea, y no tengo que dejársela al que sirve. O sea que todo eso es un buen samaritano. Así que el Señor le bendiga a todos.
Esperamos que esta palabra haya servido de algo. Yo sé que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y nos ayuda a todos a un cambio en nuestra vida. Amén.